Hay un punto en la vida en la que entiendes para dónde va la cosa. Ojalá fuera un momentazo con soundtrack y slow mo de nuestro tráiler de vida, pero la mayoría de las veces pasa mientras hacer el súper. Un martes, las 8:45 de la tarde, con un mensaje de tu coach al que no puedes contestar con un bien gracias, o en la fila de Chiquitito Café cuando te desean un buen día y sin querer te tocas la rodilla, por si eso de las buenas vibras funciona. Así son los jalones de pelo en la vida, o una mezcla de todo eso. Y así fue como me di cuenta que mi regreso no era como en mi mente pensaba con Gonna Fly, Rocky soundtrack playing in the background mientras corría a mi pace más veloz. Una de las razones por las que no podemos parar de correr es porque nos hace sentir poderosísimos. Pero lamento informarles que correr es nuestro ego a toda velocidad y multiplicado por 1.000.000. Ahí nomás, cada uno interprete. Entonces, este post, señoras y señores, es para platicarles lo poco que he descifrado del famoso y tan odiado volver. Pausa. Amo el correr y sus metáforas. La mayoría no nos hemos dado cuenta que correr, en particular, es una actividad tan humana y un completo reflejo de nuestro ser, nuestra paz y nuestras no paz. Todos los que nos atrevemos a llamarnos corredores tenemos una personalidad de armas tomar. Realmente, sin esos KMS a las 6 de la mañana, no funcionamos de la misma manera. Almohadilla fuertes confesiones ahora. ¿Quién ha regresado triunfalmente a lo que sea que tienen que regresar? Nadie levantó la mano y el matado del salón que la baje, porque insisto, este post no es para aquellos exitosos que nacieron para correr. Si Kipchoge, una disculpototota, pero pásate a retirar. Kipchoge se va. Este post es para aquellos valientes que andamos aquí, retomando nuestro runs a un humilde pace de las 6:30 y dándolas. Por primera vez, no hablé por mí, porque cada cabeza es un mundo. E hicimos una encuesta con todo aquel que pudiera pronunciar y explicar una lesión con todo y nombres anatómicos correctamente. Los resultados, 100 runners dijeron, miedo volver miedo. Por supuesto que hubo una excepción a estos 100, en resumen les platico, porque para este punto o ya les di flojera, o mi editor web ya me quiere cortar 4.829.840 caracteres. Una lesión se tiene que olvidar, es un trauma mental más que físico. Olvidar para volver a empezar. Hola, soy Dalia, y me muero de miedo de volver a empezar, porque si algún día pensaba que me faltaba mucho, ahora me falta un poco más. Entonces la pregunta del millón. Pregunta. ¿Cómo vuelvo a correr post guión bajo 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 insert la lesión breakdown crisis de vida maratón fallido de su preferencia? Respuesta: ¿cómo empezamos la primera vez? Sin expectativas, con toda la intensidad y sin miedo. Almohadilla cursiáfica NOW. Respuesta alterna. La clave también está en tu lesión. Cada quien sabrá, o sus doctores terapeutas, la razón de su baja corredora. Ejemplo 0. 1. Sobreentrenamiento. Cálmate.
La prisa no es elegante. Ejemplo 02. Falta de fuerza, squats. Gente, todos siempre queremos voltearnos a ver las nalgas al espejo. Aclaración. No solo squats, un entrenamiento funcional en forma para ganar fuerza. Asterisco, coman frutas y verduras y recurran a su entrenador más cercano. Y así podríamos seguirnos con cada uno de los millones de casos que existen y todas llegan a la misma solución. Lento, contento. Lentos literal. Pase las 6:30, las 7 para empezar. Entonces de entrada, egos por autorización abajo y repitan conmigo. Tranquilo. Porque ya sé qué pasa cuando tengo prisa y qué oso. Ahora, Recovery Bonus POINTS. Más 2 puntos. Yoga. Las lesiones que ya no son lesiones pierden mucha flexibilidad y es muy probable una recaída sin estirar. Métanse en su cabeza que la necesitan y no pueden prescindir de ella y es tan importante como un fartlek. Más 2 puntos. Fuerza, pesas, funcional, NTC. Piernas no solo marcadas, fuertes y acompañados de un tren superior más fuerte. Amamos la palabra tren superior. Más 2 puntos. Terapia. Una vez cada 15 días. Cuando hay maratón en puerta, 1 al mes, descarga óptima preventiva, almohadilla FG. Mándenme DM, @Dalia. Y les paso a mi terapeuta que es un genio. Más 1 punto. Duerman bien, no tomen tanto alcohol. Una de las principales razones de una lesión es la deshidratación. Si fiesteo, no corro al siguiente día, ojo. Tampoco abusemos y vivamos un poco POST las 8 de la tarde más 0. 5 puntos. Disfruten el proceso. Pocas veces podemos empezar de cero por decisión propia en lo que sea en la vida. Aprendamos de esto y démosle la vuelta. Entonces, ya si vamos a regresar, hagámoslo como la primera vez de golpe y sin pensarlo. PD. Y con más ganas que miedo. Moraleja para la vida en general, asterisco tómese a consideración. Se va corriendo felizmente a pase de las 8.